Bienvenidos todos, hermanos y hermanas. Nos hemos reunido en este momento para adorar juntos a nuestro Dios, para escuchar su palabra y orar juntos. Hagámoslo con alegría y agradecimiento a Dios por su amor y misericordia. Bendito sea por siempre. Amén. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres Rey. Venimos ante ti, Señor, respondiendo a tu llamada. Acudimos ante tu presencia convocados por tu amor de Padre, que nos reúne y nos hermana. Venimos ante ti, querido Dios, para, juntos, darte las gracias por tus muchas bendiciones y para pedirte juntos que nos llenes de tu Espíritu, que nuestros oídos estén atentos a tu voz, nuestras mentes abiertas a comprenderla, nuestros corazones dispuestos a recibirla, para que aquí y ahora y en todo momento nuestras vidas sean una alabanza agradable a ti y un testimonio de tu presencia en el mundo. Amén. Aclamad al Señor, porque su palabra es verdadera y sus obras demuestran su fidelidad. El Señor ama lo justo y lo recto, su amor llena toda la tierra. El cielo y cuanto hay en él lo hizo el Señor por su palabra y por el soplo de su boca. Honrad al Señor todos en la tierra, honradlo todos los habitantes del mundo, porque el Señor habló y todo fue hecho. Él ordenó y todo quedó firme. Su
A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de su pueblo. El Señor es quien te cuida. El Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá. De todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Traemos a nuestra memoria los motivos de gratitud al Señor que hemos vivido en esa semana y en silencio damos gracias a Dios. Agradecidos a Dios, que nos ha sostenido y nos sostiene cada día, compartimos solidariamente nuestros bienes materiales para el sostenimiento de su obra. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, con motivo de preparar la ofrenda que habían de recoger, los exhorta con estas palabras. Recordad esto: el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengáis todo lo necesario, y toda buena obra abunde en vosotros. Como está escrito: repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre.
Aquella misma noche, Jacob se levantó, tomó a sus 2 mujeres, junto con sus 2 criadas y sus 11 hijos, y los hizo cruzar el vado del río Yabok. Los hizo pasar al otro lado del río, llevando consigo todo lo que tenía, y se quedó Jacob solo. Entonces, un desconocido luchó con él hasta despuntar el alba. Viendo el desconocido que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la coyuntura de la cadera, y esta parte quedó dislocada mientras luchaban. Y el desconocido le dijo: «Suéltame, que ya despunta el alba». Y Jacob respondió: «No te soltaré hasta que me bendigas». El desconocido le preguntó: «¿Cómo te llamas?». Respondió: «Jacob». Entonces el desconocido le dijo: «Ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido». Jacob a su vez le preguntó: «¿Cuál es tu nombre?». Pero el desconocido contestó: «¿Por qué quieres saber mi nombre?». Y allí mismo lo bendijo. Jacob llamó a aquel lugar Penuel, porque dijo: «He visto a Dios cara a cara y sigo vivo». Por tu parte, permanece fiel a lo que aprendiste y aceptaste. Sabes quiénes fueron tus maestros, y desde la cuna te han sido familiares las Sagradas Escrituras como fuente de sabiduría en orden a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es provechosa para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la rectitud, a fin de que el creyente esté perfectamente equipado para hacer toda clase de bien. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos cuando se manifieste como Rey, te suplico encarecidamente que proclames el mensaje e insistas tanto si parece oportuno como si no lo parece. Argumenta, reprende y exhorta echando mano a toda tu paciencia y competencia en enseñar, porque vendrán tiempos en que no se soportará la auténtica enseñanza, sino que, para halagar el oído, quienes escuchan se rodearán de maestros a la medida de sus propios antojos, se apartarán de la verdad y darán crédito a los mitos. Pero tú permanece siempre alerta, proclama el mensaje de salvación, desempeña con esmero el ministerio. Señor, y mi bendice.
Jesús els va proposar una paràbola per fer-los veure que cal pregar sempre sense defallir. En una ciutat hi havia un jutge que no tenia temor de Déu ni consideració pels homes. A la mateixa ciutat hi havia una viuda que l'anava a trobar sovint i li deia: «Fes-me justícia contra l'home amb qui tinc un plet». Durant molts dies el jutge no en feia cas, però finalment va pensar: «Jo no tinc temor de Déu ni consideració pels homes, però esta viuda em molesta tant que li hauré de fer justícia. Si no, anirà venint d'ací fins que no podré aguantar més». I el Senyor va afegir: «Fixeu-vos que diu este jutge que és injust. I Déu no farà justícia als seus elegits que clamen a ell de nit i de dia. Els tindrà esperant? Vos asseguro que els farà justícia molt prompte, però el fill de l'home, quan vinga, trobarà fe a la terra?» Que la gracia de Dios ilumine nuestro entendimiento. Amén. Los tres pasajes bíblicos leídos hoy ponen especial énfasis en la idea de la insistencia. La mujer que insiste día tras día en reclamar justicia ante un juez que es definido como injusto. Jacob, que en esa lucha desigual contra el enviado de Dios, en el texto Dios mismo, se aferra a su oponente y no lo suelta hasta que no le bendice. Y el consejo, más aún la petición del autor de la carta a Timoteo a su querido discípulo: insiste en la predicación a tiempo y fuera de tiempo. Tres llamadas a la insistencia, a la perseverancia. Las palabras de Lucas con las que introduce y presenta la parábola del juez y la viuda ya orientan sobre la comprensión del propio Lucas al relato de Jesús. Enseñarles que debían orar en cualquier circunstancia sin jamás desanimarse. No está nada claro que cuando Jesús contara esta parábola tuviera la intención de hacer precisamente un llamamiento sobre la necesidad de la insistencia en la oración. Pero es indudable que Lucas así lo interpreta y con esa intención usa esta historia. ¿Quién nos parece que es el protagonista del relato? En una primera mirada, el protagonista es el juez, de quien se habla mucho más que de la viuda. De él se dice por 3 veces que es un mal juez. La segunda de las veces es el propio juez quien así se define con estas palabras. A sí mismo se define con estas palabras: no temo a Dios ni tengo respeto a nadie. De la mujer solo se dice que iba día tras día a reclamar justicia frente a su adversario. De esa manera, la atención recae sobre la actuación del juez. Pero en cuanto ponemos un poco más de atención, vemos que todo el relato pivota en torno a la acción de la viuda. Es su petición insistente la que desencadena la acción del juez. Es su insistencia sin desanimarse la que provoca el cambio de actitud del mal juez. Un mal juez que se ve obligado a hacer justicia por la acción incansable de esta mujer. Como en toda parábola, aparecen los elementos de contraste. Frente al poderoso juez, hombre que tiene en sus manos la prerrogativa de impartir justicia, se encuentra una mujer, sin poder alguno, sin varón que vele por ella. Es viuda, no tiene marido, y que solo cuenta con su fortaleza de ánimo y su convicción. Y la paradoja sutil
que presenta esta parábola. Precisamente el juez, que por 3 veces es declarado injusto y malo, hace justicia, aunque no por amor y lealtad a la propia justicia, sino por su propio interés y su propia comodidad, para que me deje en paz de una vez. Ya quedó claro 2 capítulos antes, en la parábola del administrador astuto, que el fin no justifica los medios. Y ahora deja ver que en ocasiones las malas razones no invalidan el resultado final si este es bueno. Algo así ya se dejó claro en la historia del regreso del hijo pródigo, que no regresó por los remordimientos de su mala acción al despreciar al padre, sino por la pura necesidad de calmar su hambre. Pero eso hizo que regresara al hogar del padre y se reconciliara con él. Entonces, ¿cuál es la enseñanza de la parábola? Pues yo diría que tendríamos 2 enseñanzas, que en modo alguno se excluyen. Una, la que transmite la propia parábola al margen del uso que Lucas hace de ella. La otra enseñanza viene dada precisamente por el contexto en el que Lucas la pone con su introducción y presentación. La parábola propiamente dicha nos muestra la contradicción en que muchas veces incurre el pueblo creyente, que es capaz de pedir justicia a unos malos jueces y confiar en que, a pesar de todo, a pesar del mal estructural, al final puede obtenerse un resultado justo, aunque haya que pelear por ello contra viento y marea. Pero al mismo tiempo, ese mismo pueblo siente que Dios es ajeno a su situación y alejado de sus necesidades, y no es capaz de pedirle a Dios y confiar en su acción. Así lo manifiestan las palabras del propio Jesús al final de la parábola. ¿No hará Dios justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche? ¿Creéis que los hará esperar? Os digo que les hará justicia enseguida. Lucas añade un matiz más. Al poner el acento de la parábola en la actitud de la viuda y desplazarlo de la actuación del juez, está llamando la atención sobre nuestra capacidad de esperar y confiar en Dios. Jesús mira desde el lado de Dios. Él no es como el juez injusto que solo actúa para quitarse de encima la presión del pobre que a él clama día y noche, y uno y otro día. No, Dios actúa por amor a la persona que a él acude. Dios actúa porque es justo. Pero Lucas pone la mirada desde el lado humano. La fe y la esperanza no es una afirmación dogmática, no es un postulado teórico y religioso, es una actitud de esperar y confiar, y que se muestra en una oración y rogativa constante, sin desmayo ni descanso. No porque pensemos que por nuestra insistencia y pesadez dobleguemos el ánimo de Dios. Eso solo pasaría si Dios fuera como el juez malo de la parábola, sino porque es una necesidad de la persona creyente que solo puede confiar en la acción misericordiosa y justa de Dios. Es una necesidad de la misma fe. Las 2 enseñanzas concluyen en la frase final de Jesús, en la que expresa que no está en cuestión la acción y la justicia de Dios, sino la fe del pueblo creyente. Pero cuando venga el Hijo del Hombre,
¿aún encontrará fe en este mundo? De las muchas lecturas que podríamos hacer del relato del Génesis, hoy vamos a resaltar la que destaca el deseo de Jacob de salir de su situación de hombre perseguido, sin futuro, sin esperanza. Tiene Jacob que experimentar el rechazo de todos y verse al fondo del abismo para luchar a muerte contra toda posibilidad de salir airoso. ¿Quién puede pelear contra Dios mismo y salir con su bendición? Parece una herejía. Y así les parecería a los primeros receptores del relato original. Pero es justamente eso lo que el autor del libro quiere poner de manifiesto. Solo desde la auténtica fe es posible entender la actitud de Jacob. Una fe que en ocasiones se manifiesta desde parámetros no muy ortodoxos, en actitudes que muchos, fundamentalmente los puritanos y rectos, los fariseos del Nuevo Testamento o los fundamentalistas de nuestro tiempo, tacharían de irreverentes y condenables. Pero el relator de la historia, el teólogo autor de esta historia del Génesis, parece que quiere dejar claro que es más propio de una fe genuina la controversia con Dios, incluso la pelea a cara descubierta con Dios mismo, que un displicente acatamiento que no es más que un indiferente rechazo a su presencia. La misma lectura habría que hacer de libros como Job, donde se contraponen actitudes como las del propio Job, rebelde, exigiendo respuestas y mostrando su rechazo a la situación que vive, y la educadamente religiosa actitud de los tres amigos, que le llaman a dejarse llevar por el ritual y la costumbre y dejarse de hacerse tantas preguntas. En el relato de Génesis, Jacob pelea porque no tiene nada que perder. Su vida ya era un mero huir sin sentido, experimentando el rechazo de todos. Él, que había obtenido la bendición familiar, la bendición que Dios había prometido y que se transmitía de padres a hijos, él se encontraba ahora viviendo la vida de un maldito, en constante huida, en permanente miedo de encontrarse con sus enemigos, que era su propia familia. No tiene nada que perder, y cuando se encuentra en la profundidad del barranco, en la soledad y la oscuridad de la noche, fijaos en la cantidad de metáforas descriptivas del estado de ánimo propio de una persona derruida, derrumbada. Cuando se encuentra en esa situación oscura, lucha a muerte, con desesperación. Solo así puede vencer. Y contra toda lógica humana, recibe ahora sí la bendición de Dios. No la bendición ritual y protocolaria, esa que tuvo que conseguirla mediante engaño y trampas, sino la bendición de vida de un Dios al que no ignoró ni menospreció, sino que aprendió a respetar y amar, aunque fuera desde la confrontación. ¿Cuál es nuestra relación con Dios? ¿Hasta dónde llega nuestra confianza en Él? ¿Es el nuestro un compromiso acomodado a los ritmos de nuestro mundo? ¿O seguimos el ruego del apóstol de predicar aunque sea considerado inoportuno o poco apropiado? Son preguntas que textos como los de hoy
nos plantean. Y para responderlos desde la integridad que el Evangelio nos reclama, hemos de buscar la ayuda de Jesús. Porque nos reconocemos pecadores, sumergidos en fondo del barranco. Necesitamos a Jesús, porque nos reconocemos cansados y sin rumbo, y necesitamos que guíe nuestros pasos. Y por ello hemos de decir, como en el himno, Jesús, te necesito. Amén. Fortalecidos por la proclamación de la palabra y afianzaros en ella, proclamamos nuestra fe. Creemos en Dios creador de la vida, quien sostiene lo creado y lo guarda de la destrucción, que nos manda a trabajar, mantener y enriquecer la creación, que nos llama a una vida obediente, sirviéndole en medio de la gente, que nos guía en medio de los conflictos de este mundo. Creemos en Dios, que por su Espíritu Santo congrega a los cristianos y sostiene su Iglesia y la renueva para que sea una comunidad ejemplar entre los hombres. Creemos en Dios, que en Jesucristo nos salva, que en Él nos muestra la persona nueva, que ama y vive por los demás, sirviendo hasta el sacrificio, que no tolera la injusticia ni la hipocresía y nos libra caer en ellas, que nos juzga y nos corrige, que nos da poder para mantener la fe en medio de la adversidad y el peligro, que levanta personas en todas las épocas para luchar por un mundo de amor, justicia y paz, que nos libra del odio en medio de los conflictos, que cada día nos anticipa la esperanza de su reino de amor, que viene. Amén. Por los oprimidos, por las injusticias de los seres humanos, por todos los que sufren el menosprecio por parte de los poderes altivos,
por las personas que son víctimas de la injusticia del poder ciego y egoísta, por quienes sufren los horrores de las guerras y las persecuciones. Por los oprimidos por el dolor de las enfermedades, por quienes padecen la enfermedad, muchas veces aguda y súbitas, otras crónicas y persistente, pero todos ellos sometidos al dolor y al desasosiego, por las familias de los enfermos que puedan encontrar camino para hacer más llevadera la enfermedad. Por los oprimidos por el cansancio y el desánimo, por quienes ya nada esperan para el mañana, por quienes sus esperanzas quedaron atrapadas en el pasado y no pueden mostrar alegría por los días que vendrán. Te presentamos nuestra oración, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, y te pedimos que en Él toda aquella persona que sufra pueda sentir muy cerca tu presencia salvadora. Y finalizamos uniendo nuestras voces en la oración que de Él aprendimos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Hemos pedido en nuestra oración, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y Dios responde a nuestra oración, nos envía a vivir nuestra fe en medio de este mundo para que su voluntad sea hecha. Nos envía con palabra animada y gesto fortalecido, para mostrar a nuestros conciudadanos que otro mundo es posible, y que, en la fe y la esperanza en Cristo Jesús, ese nuevo mundo es posible vivirlo, porque el reino entre vosotros está. Nos envía como ovejas en medio de lobos, pero nos dice, no tengáis miedo, pequeño rebaño, porque el Padre ha decidido daros el reino. Vayamos, pues, llenos de esperanza y confianza en la palabra de Dios. Que el Dios de la vida sea nuestra guía en el camino de cada día, sea nuestro refugio en momentos de inseguridad y sea nuestro descanso en tiempos de fatiga. Que el Dios de la vida nos fortalezca cuando nos sintamos débiles, nos consuele cuando estemos tristes y nos abrace cuando nos sintamos solas, solos. Que el Dios de la vida, que nos quiere y nos conoce, nos cubra con su ternura de madre por siempre. Amén.